tiene que ver con unas declaraciones del gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, que dijo que las empresas y los trabajadores tienen que repartirse las pérdidas del repunte de la inflación. Así, digamos, sin anestesia, dijo eso. Vamos a hacer un poquito de contexto para que te puedas dar cuenta de lo cínico, de lo hipócrita y de lo inadmisibles que resultan estas declaraciones del gobernador del Banco de España. Milton Friedman fue el ganador del Premio Nobel de 1976 y se caracterizó a lo largo de su vida por ser un experto en el estudio de cuestiones monetarias. Y entonces la tesis central de las publicaciones de Milton Friedman es que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución de los precios está determinada fundamentalmente por la cantidad de dinero. Por supuesto que no es una cosa matemática, no es una relación lineal, no quiere decir que si el gobierno emite el 10% más del dinero que existe, los precios van a aumentar exactamente 10%. No, porque además los precios no ajustan automáticamente todos a la vez, sino que unos se ajustan primero, otros se ajustan otro. Hay reglamentaciones y leyes que evitan que los precios se muevan con la libertad que necesitaría el libre mercado. Pero lo importante es que aunque es evidente que pueden haber hechos que alteren en el corto plazo la dinámica de los precios, como por ejemplo sequías, guerras, impuestos, etc., no pueden crecer todos los precios a la vez de manera sostenida, que de eso se trata la inflación, si antes no hubo un aumento en la cantidad de dinero. Entonces, si tú entiendes esto, hay una conclusión directa e inevitable, que es que los bancos centrales son los únicos que pueden crear inflación porque son los únicos que tienen el monopolio de la creación de la moneda. Podemos recordar que el Banco Central Europeo, desde 2013, hace casi 9 años, viene tomando medidas específicamente para aumentar la inflación. Si tú relees los discursos de Mario Draghi y luego de Christine Lagarde, todo lo que hacía el Banco Central Europeo era para subir la inflación. Bajaron el tipo de interés 5 veces hasta dejarlo en 0. Hizo varias rondas de préstamos a los bancos comerciales para que a su vez los bancos concedieran préstamos a la gente. Y se lanzó a comprar títulos de deuda de empresas y de gobiernos. Por todas estas medidas, desde 2013 hasta aquí, el Banco Central Europeo creó de la nada 6 billones de euros. Es un número 6 y 12 ceros. Es difícil hasta escribirlo este número. Un número 6 y 12 ceros. Eso equivale a prácticamente el 60% del PIB de la zona euro del año 2013. Es decir, nunca en la historia de Europa hubo una emisión de dinero de tal cantidad como la que ha hecho el Banco Central Europeo desde 2013. Y si tú leíste o te han comentado o simplemente acabas de entender lo que te mencioné de Friedman y sabes que el Banco Central Europeo hizo esta emisión monetaria que no astronómica, por decir alguna palabra, ¿qué podíamos esperar de eso? Que la inflación aumentara. Entonces, el IPC de la eurozona, que en 2013 venía aumentando simplemente un 0,8%, en los últimos 12 meses a febrero aumentó casi un 6%. Y fíjate una cosa, las medidas del Banco Central Europeo eran para acercar la inflación a su objetivo del 2%. Pero ahora, el país de la zona euro, que tiene la inflación más baja, que es Francia, tiene una inflación que es más del doble que el objetivo del Banco Central Europeo, porque la inflación en Francia es de 4,1 y el objetivo del Banco Central es 2. Hay otros 9 países de la zona euro, entre ellos España, en donde la inflación
más que triplica el objetivo del Banco Central Europeo. En Lituania y en Estonia, que también tienen el euro, la inflación se mide en cifras de 2 dígitos, ronda el 13% la inflación. Es más de 6 veces el objetivo. Es verdad que ahora está el tema de la guerra en Ucrania que complica todo. Pero no nos podemos olvidar de una cosa. Putin no había movido ni un solo soldado y la inflación de la zona euro ya en octubre pasado, hace 5 meses, hace 6 meses, ya era del 4, ya era el doble del objetivo del Banco Central Europeo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Banco Central Europeo actuó como si sus modelos de predicción económica y sus medidas fueran capaces de subir la inflación de 0,8 a 2% y ahí se iba a quedar. Fue una pretensión de omnipotencia que ahora pagamos nosotros. Y tú fíjate hasta qué punto se ha trastocado todo. Si tú vas a la página web del Banco Central Europeo, dice textual: nuestra función principal es mantener la estabilidad de precios. Para ello, aseguramos que la inflación sea baja, estable y predecible. El fracaso no puede ser mayor, porque la inflación ahora no es ni baja, ni estable, ni predecible. Si se aplicara la misma lógica que en el fútbol, ya hace varios partidos que a esta dirección, no solo a Christine Lagarde y a todos los que la rodean en el Banco Central Europeo, los tendrían que haber despedido hace, como digo, varios partidos atrás por los pésimos resultados. Equivale a un entrenador de fútbol que pierde 8, 9, 10 partidos seguidos. ¿Tú crees que algún entrenador que pierde 10, 12, 15 partidos seguidos permanece en el cargo? Lo echan absolutamente a todos. Pero no conformes con habernos metido en este caos inflacionario por soberbios y por defender ideas económicas equivocadas, keynesianas e intervencionistas, luego de habernos mentido diciendo que el aumento de la inflación era solo un fenómeno temporal y que estuviéramos tranquilos, ahora el Banco Central Europeo quiere que aceptemos gustosos los costes de su temeridad. Y eso es exactamente lo que dijo el señor Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, que es un acérrimo defensor de esta política temeraria e irresponsable, una política monetaria calamitosa. Porque, ¿qué dijo el señor Hernández de Cos? Dijo, las empresas y trabajadores deben repartirse las pérdidas, que es lo que te mencionaba un momento atrás. Pero luego insistió y profundizó la idea, dice, porque no podrán mantener sus rentas. El Banco Central Europeo imprime de la nada 6 billones de euros, un 6 y 12 ceros. Hace la mayor impresión de dinero de la historia de Europa. Desata consecuentemente la inflación que estaba dormida y encima ahora nos riñe porque nos rebelamos y no queremos aceptar pasivamente los costes de sus malas decisiones. Es una burla que no podemos aceptar. Y el problema es que no es solo un problema económico. Lenin, el líder comunista, dijo en su día, si quieres destruir la burguesía, destruye el dinero. Entonces, el Banco Central Europeo, pese a que en su página web dice que, comillas, trabajamos para que con tu dinero puedas comprar mañana las mismas cosas que hoy, o sea que miente abiertamente en su página web porque lleva años trabajando para subir la inflación, es decir, lo contrario de lo que promete, lo más grave del asunto es que el Banco Central Europeo está destruyendo nuestro dinero y al debilitar adrede al euro, va carcomiendo uno de los pilares de nuestro sistema de libertades, que es el dinero sólido. China es un país comunista porque hubo una revolución en 1949. Una de las causas profundas del triunfo del comunismo en China fue que China tenía un sistema de patrón plata. Y durante los primeros años de la Gran Depresión, después del año 29,
más o menos aguantó bien porque el resto de países tenía un sistema de patrón oro. Resulta que en determinado momento Estados Unidos cambió su política, empezó a comprar plata para subir el precio de la plata. Había temas políticos detrás porque hay 7 estados donde se concentraba la producción de plata y Roosevelt necesitaba los votos de los senadores de esos estados. La cuestión es que eso generó que China de golpe le cambiara, era como si la moneda china de golpe se apreciara, porque al subir el precio de la plata sus precios se hacían menos competitivos. Pasó de tener superávit a tener déficit, las existencias de plata que tenía se empezaron a vaciar y China tuvo que abandonar el patrón plata y simplemente imprimir dinero. Y eso terminó desatando una hiperinflación. Y ese resentimiento, primero por la deflación que sufrieron al intentar mantener el patrón plata, y luego la inflación elevada, la hiperinflación que tuvieron en los años 40 por el abandono del patrón plata, generó un malestar que fue una de las causas profundas que permitió el éxito del comunismo chino. Entonces, esto que dice Lenin, si quiere destruir la burguesía, destruye el dinero, no es ninguna tontería. Y cuando los que lo destruyen son gente que supuestamente lo tendría que defender, la situación no puede ser más dantesca. No sé cómo va a evolucionar la inflación, si bajará, no bajará, seguirá subiendo, eso ya lo iremos viendo. Pero lo que está claro es que la arquitectura monetaria de la zona euro hay que revisarla a fondo, porque no podemos aceptar más que el dinero de casi 350 millones de personas sigue estando en manos de un pequeño grupo de burócratas con grandes currículums, pero que defienden ideas equivocadas, ideas contrarias al progreso, y que además, más allá de lo que pensemos cada uno de las ideas que tienen, la realidad es que están consiguiendo exactamente lo opuesto de lo que prometen en su propia página web, que como digo, tú puedes ver. Ellos trabajan para mantener una estabilidad del 2% y tenemos una inflación de casi el 6% y subiendo.